Estoy tan feliz, estoy emocionada, José Manuel, de volver a verte. Son muchos Bueno, años. te digo, a mí me pasa lo mismo porque fueron momentos muy bonitos en Venezuela, 33 años, Sí, y entonces cuando se consigue una amistad sincera, simpática, bella, sí. inteligente, eso es peligrosísimo. Es Una peligroso. mujer bella, inteligente y proactiva. ¡brr! Bueno, eh, Y cuando le pero conoces claro, la eso letra es... más, Ajá, además. entonces es de mucho valor, de mucho valor. Sí. Bueno, Así quiero, es que nada, si así llueve que nos claro. cambie. Mira, estoy gratamente sorprendida porque, por supuesto, yo anuncié este programa, esta transmisión ya hace unos días atrás, pero hoy lo puse en mis chats de grupo, que tengo como 3, 4 chats activos. Entonces, bueno, donde tenemos mucho tiempo con otros amigos que del área del running, porque yo corro, y gratamente me consigo con que mucha gente que te conoce, José Manuel. Obvio, uno nunca piensa en todas las personas que tú has podido consultar y dar clases y a través de los medios de comunicación, pero te tienen en alta estima, en muy alta estima. Bueno, te tenemos Wow. en alta estima. Entonces, creo que muchas de las personas que se están conectando hoy quieren saber mucho más de ti. Quiero comentarles que José Manuel y yo, perdón, estuvimos trabajando juntos hace 16 Sí. años junto a Luben Manso. Eso lo hicimos en la tele y yo no sé cuánto tiempo estuvimos haciendo ese programa. José Manuel tiene la memoria que yo, cuando yo olvido, que olvido con facilidad, él es el que me dice, no, pasó esto, 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 y así estuvimos tanto Sí. tiempo juntos trabajando. ¿Cuánto tiempo estuvimos Bueno, trabajando? haciendo programas Sí. mm, eh, un año y medio. Pero luego cuando nosotros nos salimos, ellos Ajá. por contrato se quedaron con la propiedad de los programas y entonces, viendo el rating que tenía, estuvieron un año y medio más, los duplicaron y los volvieron a poner Es un año correcto, después de que los grabaran. es verdad. Que tú me Y decías, les Mayra, daba estamos... rating. Sí, Eso es, bueno, impresionante. Y es fabuloso, porque el fabuloso. Mira, formato en sí aquí era mucha muy gente bonito. saludando. Tengo que ponerme los lentes, entonces que como hace brillo, quiero saludar a todas las personas que nos están hoy acompañando en este live. Bueno, a ver si logro, porque ya tenemos una buena cantidad. Anabel, Liliana, Jenny, Irene, a ver, Sandra, Almaverde, Ferlucci, ajá, aquí tenemos Teresa, Lourdes, Liliana, ay, tan bellas, Acevedo, Vane, Sandra, Liliana, bueno, mucha gente saludando. Gracias por estar ahí. Bueno, lo único es que no vamos a poder leerles la letra porque tienen que enviarla, Claro. pero José Manuel es excelente porque además de eso vamos a estar hablando hoy, pero para poder llegar al tema de la grafología, José Manuel, yo te invito a que por favor eh, le comentes a las personas qué son los símbolos universales. Bueno, te voy a decir que es la manera en que el ser humano ha aprendido a poderse comunicar de manera no verbal y, sobre todo, de manera universal. Ok, Porque, por ejemplo, si uno eh, lleva su dedo índice a la boca y dice, eso es silencio en todas partes del mundo. en todos lados. No te conocen, pero una azafata china te hace así, que no sabe español, y tú Claro, sabes que te tienes que callar. es Es decir, así. bueno, ese tipo de simbología universal descubrió un gran psicólogo que es Carl Gustav Jung, que descubrió Sí, el inconsciente colectivo. Es decir, aquellas cosas que tiene la humanidad entera y muy también, muy particularmente áreas, zonas muy grandes, que simbolizan para ella, para ese grupo de personas, y simbolizan algo universal, algo general. Entonces se dio cuenta que, curiosamente, ninguna religión del mundo dice que el paraíso, el cielo, cada una el suyo, ¿no? Está abajo. Ninguna.
Y nadie dice que el infierno, el castigo, etcétera, etcétera, todas las religiones del mundo, está arriba. Ninguna. Entonces, bueno, pero ¿cómo hay esa coincidencia entre gente que no se han visto en los días de la vida durante generaciones de África, América, Europa, Asia, y todos piensan lo mismo? El cielo está arriba y el infierno está abajo, siempre. Luego le Sí, llaman como cada uno en su idioma le da el nombre correspondiente. Pero eso es universal. claro, Y entonces uno dice, bueno, ¿en qué momento el ser humano concibió un gesto de decir arriba lo positivo, la luz, y abajo la oscuridad, el averno? El... Bueno, eso tiene que ver un poco con el entorno social desde la creación del ser humano, desde que el hombre, es ser humano, porque al principio todo lo que tenía que le podía dar pauta de más allá, de trascendencia, estaba en lo que tenía en su entorno. Y lo que tenía en su entorno era, primero que todo, el sol y la luna, el correcto, día y la noche. correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que como el sol está arriba y nos da la luz, el paraíso está arriba. Y como la noche está abajo, cuando uno se mete en una cueva, en un hoyo, y cuanto más profundo, más oscuro, en el mar, a partir de 200 metros ya la oscuridad es absoluta. Los animales estos abisales que están en aquella zona, ¿no? A 1000 metros no se ve nada, nada, la oscuridad total. Bueno, pues entonces ese concepto es universal. Bueno, esto lo pongo como ejemplo, pero Muchos hay muchos, otros, ¿no? muchos otros. Entonces, muchos símbolos que son muy generales, ¿no? Que muchas culturas los tienen con una pequeña variación. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano, cuando se tiene que comunicar, acude a los símbolos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el salto mayor que ha dado la humanidad a nivel de evolución mental, pues ha sido el primer paso, hablar. Pero, o sea, no solo emitir gruñidos, sino hablar. Pero el segundo y más trascendente, escribir. Porque el ser humano Tiene que tiene sobre la comunicarse. Tierra tal cual. Y en un tiempo muy antiguo, la ciencia de hoy dice que el ser humano como ser humano tiene 200.000 años. Ha habido varias generaciones que se han evolucionado, porque no solo hay que existe el hombre de Cromañón, el actual. Pero antes que nosotros, hace unos 30.000 años, desapareció una humanidad que se llamaba los hombres de Neandertal. Pero a través de haber conseguido algunos esqueletos de Neandertal y sacarles el ADN, entonces se ha descubierto que el ADN de los Neandertal también tenía una parte, un 2%, de un hombre anterior al Neandertal, que no era el Cromañón que somos nosotros, ni era el Neandertal. Entonces nosotros tenemos una certificación a través del ADN de que hubo otra, y entonces a ese se le llama Denisova. El hombre denisovano es porque en una zona de Rusia, en unas cuevas de Rusia, Denisova, se descubrió esos huesos, y entonces se dio cuenta el ser humano de hoy actual que ya no éramos solo dos, el Cromañón y el Neandertal, sino aquel hombre de Denisova. Bueno, y todavía se ha descubierto pero actualmente hace 25 años, antes de ayer, que en las islas del Pacífico, por allí por las islas del Pacífico, ha habido un diente que ha aparecido que no es ni Cromañón, ni Neandertal, ni denisovano. Entonces, se está estudiando para saber si no es ninguno de los tres que nosotros conocemos, de dónde ha salido esa otra parte de aquella remota humanidad. Bueno, el más antiguo, que tiene forma de hombre, que somos nosotros, tiene más o menos unos 200.000 años. El escribir tiene 5.000. Es decir, Ok. antes de 5, 6, 7.000 años de Mesopotamia, con la escritura cuneiforme de aquella gente del Antiguo Testamento y aún antes, pues hasta ahí llegó. Ok, Entonces, de ahí para acá se escribe, pero antes no.
Ok. Se ponían las manos y se echaba en las cuevas de Altamira y entonces dibujaban, Pero pero es justo en el... letras, o sea, escribir un texto No, es antes de ayer. sí, Eso es a nivel humano, no, eso es antes de ayer así que es. escribimos. Pero ese paso, ese trasfondo, ese paso ha sido fundamental, porque cuando el hombre tiene que hacer la transformación mental y poner a trabajar la inteligencia y después de hablar, convertir fonemas, voces, en signos, eso ha requerido un tratamiento en la mente que pone a funcionar 12 áreas del cerebro para escribir. Claro, Por eso escribir a mano es como hacer ejercicio, por supuesto. es como, como los atletas, porque te provoca el tener que mover la inteligencia cuando estás escribiendo. Por eso es tan importante la escritura. Es como tomar una buena dieta y hacer ejercicio. Claro, Eso es pero fundamental. lo interesante Entonces, eso es escribir. de tu especialidad, José Manuel, que es la grafología, ¿cómo se llega al estudio de la grafología? ¿Cómo logras, o bueno, Bueno, el primero que entendió esto? hace muchos años hubo gente que se dio cuenta que había una relación entre la forma de escribir Ujú. y la forma de ser. Ok. Pero muchos años hace 2000 o 3000. Es decir, bueno, por ejemplo, un Ajá. ejemplo. Eh, Julio César escribía, como se escribía en latín de aquella época, todavía no existían las letras minúsculas, se escribía todo en mayúsculas. Por eso los letreros escritos en latín están en mayúsculas. Es que no existían las minúsculas. Entonces él escribía, porque sí sabía leer y escribir, y entonces escribía latín. Pero curiosamente, no dejaba espacio entre palabras. Tú tenías que saber las palabras del latín para poder entender qué es lo que estaba escribiendo. Y es que era muy pichirri, aprovechaba todo, no quería descartar nada, entonces no dejaba espacio entre palabras. Entonces el Claro. que no supiera muy buen latín se perdía, no sabía bien, eso tenía, y entonces cuando supieron cómo era su carácter, que no desechaba nada, que era un tipo pichirri, entonces se dieron cuenta que es que el aprovechar ese espacio hasta ese nivel, pues entonces era propio del carácter de él, porque otras personas que escribían muy bien en latín, Virgilio, la gente los literatos de su época, pues escribían normal, o sea, dejaban el espacio entre palabras como es, ¿no? Entonces se dieron cuenta que entonces no todas las personas escribían igual y empezaron a poder investigar, a pensar por qué, siendo el idioma el mismo, en este caso del que hablamos, el latín, pero eso se da también en otros idiomas. Pero Todos claro, los idiomas del mundo tienen grafología. claro, O sea, no hay uno que diga, bueno, es que no se puede hacer la grafología en hebreo. No, claro. se puede hacer. Ahora, José Manuel, entrando ya en el tema más actual, eh, con respecto a la grafología y la cantidad de idiomas que se manejan en el mundo o que se escriben en el mundo, que no sé cuántos son. Mi hijo Nicolás, que está viéndonos, él un día me lo dijo, mamá, hay tantos idiomas en el mundo, yo no sé cuántos hay. Y bueno, y hay unas grandes diferencias entre unos y otros. Cuando tú vas a leer un texto, o no necesariamente leer el texto, el contenido, sino ves la escritura, es indiferente a la hora de hacer un análisis grafológico, indiferente al No, idioma. se tiene en cuenta la cultura. Claro. Fíjate que tu pregunta es buena porque me da pie a decir algo que mucha gente no sabe, pero que es Ajá. así. Hay idiomas que en su lengua escrita, porque de hecho en tiempo antiguo en América del Sur hubo idiomas que no se escribían, se hacían nudos en una cuerda ¿Qué a nivel tal? de Perú. ¿Qué tal? Sí, nudos en una cuerda. Y eso Entonces era un llegaban a la símbolo, cuerda, entonces claro. veían los nudos y Qué sabían interesante. el mensaje que les mandaban. Claro. Entonces ellos no escribían, pero hacían nudos, ¿no? Bueno, pero los idiomas que sí se escriben, pues entonces se escriben, curiosamente, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Ajá, correcto. El, el chino tradicional se escribe de arriba a abajo. Y también el japonés, dicho sea de paso. Ajá. Hoy en día, por las razones de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, la imposición de las situaciones y tal, ellos decidieron que era más práctico escribir en los periódicos de izquierda a derecha, como se escribía en inglés, y entonces adoptaron
tanto el japonés como el chino de hoy, pero el tradicional, todavía hay escuelas que escriben de arriba abajo. El árabe, el hebreo, se escriben de derecha a izquierda. Y los occidentales, los nuestros, inglés, francés, alemán, se escriben de izquierda a derecha. Bueno, entonces, escribiendo en tantas direcciones, ¿cuál es la diferencia? Uno diría. Bueno, en la época de 1920, 1930, en Suiza, y también en otros años posteriores, hubo un psicólogo muy bueno, porque creó escuela, que se llamaba Max Pulver. Bueno, este hombre desarrolló su carrera en Zúrich, en Suiza. Él descubrió el valor simbólico del espacio. La hoja en blanco es la vida. Y como uno escribe, es como uno se expresa en la vida. Tú puedes escribir con los renglones muy pegados y los renglones representan la gente. Ajá. Si pegas los renglones y la letra muy cercana a la otra, es porque te gusta estar cerca de la gente. Así sea para discutir, pero cerca. La soledad no es contigo. Pero si dejas mucho espacio interlineal, entonces hay mucho espacio. Entonces tú quieres a la gente lejitos, no quieres que se metan contigo. Tú allí, yo aquí. Entonces, eso lo dice solamente el hecho de dónde poner las líneas. El hecho de escribir hacia la izquierda, él descubrió que a la izquierda en la hoja, está la madre, el pasado, la introversión, el mundo interno, el retraerse. A la derecha, la extraversión, los demás, salir, sacar, ir hacia el padre, ir hacia el futuro. Okay. De arriba están los pensamientos ideales. Correcto. Dios, lo elevado. Y abajo está lo sensual, lo que hay en el cuerpo, por cierto, del ombligo para abajo. Y en el cuerpo de la cabeza para arriba. Y la mano izquierda, la madre, y la mano derecha, el padre. Bueno, eso mismo se refleja en la hoja, tal cual. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una ideología particular de forma de vida, en este caso, la China, ellos no tienen sentido del pecado como nosotros. Hacen las cosas bien o no, pero no es que si tú eres muy pecador porque te vas a una casa de latrocinio y entonces eres amigo de las prostichachas, entonces, bueno, esto es un pecador. Porque, bueno, eso no lo piensan así. Okay. Tanto es así que en Japón tienen las geishas, que son profesionales. Claro. Y tienen una categoría mucho más que una azafata. Porque tienen que aprender idiomas, tienen que aprender literatura, tienen que aprender a tocar instrumentos. Pues es una carrera. Claro, pero escucha. Entonces tú te das cuenta. Entonces ellos tratan la sexualidad, no tienen ese sentido del pecado. Entonces, ¿qué escriben de arriba abajo? Porque lo que sí tienen es una espiritualidad. Pero claro, el budismo, independientemente de la profesión. Pero... Oye, bueno, pero luego esa misma gente que piensa así pasa por lo práctico del día a día, que es el centro de la hoja, y llega a lo sensual, sin resquemor. Y la misma persona que se va a decirle a Buda, jaja, pues después se va para con la geisha. Y aquí no pasó nada. Lo que tienes que tener son los reales porque no cobran. Bueno, entonces tú dices, ¿pero qué cultura es esta? Manuel, ya va, dame un segundo, porque quiero hacer una comparación astrológica en relación a lo que te estás hablando, sobre ese espacio donde las personas, cuando tú le das una hoja blanca y le dices, por favor, escribe, porque eso fue lo que hiciste conmigo cuando nos conocimos una vez allá en Pomaire. Así mismo. Entonces, así mismo. Me dice, yo le digo, ¿qué te escribo? Venga, lo que te ponga, lo que te entre por la cabeza, lo pones ahí. Libremente. Y eso sí, me lo firmas. Yo recuerdo eso. Para que lo que digas sea verdad. Pero eso de lo que tú dices, quien escribe más, o sea, porque cuando tú te dan una hoja de papel, y es importante tenerlo presente, cuando te dan una hoja de papel en blanco, yo soy una de las primeras que hago, ¿sabes? Cuando tengo el papel tan grande, yo lo hago, si lo que voy a escribir es corto, yo lo doblo por la mitad, ¿sabes? Eso es automático. Ay, mamá. Yo lo doblo por la mitad, bueno. ¿ok? Y después a ti te pasa lo que a Julio César. Pero, oye. Te pasa lo que a Julio César. Ahorras
no desbaratas nada, no tienes nada Y eso que nos tiene una sirva. Todo simbología. tiene que tener su tal cual. Pero bueno, Así mismo es. O en sea que astrología, si alguien te invita a cenar, tiene que tener una American Express con $10.000 de saldo, porque si no contigo va mal. ¿Por qué? Porque no, pero oye, entonces, si no es así, estamos mal. Ese no va para el baile. Bueno, escúchame. entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiero Que, decirte, no, ya va, que no he terminado, José Manuel. Quiero dale, decirte, dale. escúchame, la rueda astrológica, es interesante lo que estás Sí, diciendo sobre el lado izquierdo, derecho, arriba y abajo, porque la rueda astral se divide en 4, ascendente, descendente, medio cielo y base del medio cielo. Se corta de esa manera. Y eso habla de la casa 1 y el opuesto de la casa 1 es la casa 7 y la casa 4, que es la base del medio cielo, tiene su opuesto, que es la casa 10, que es el medio cielo. Mucha gente que sigue mi cuenta astrológica conoce su carta natal. Entonces, claro, no es igual a la grafología, pero es un símbolo. Cada vez que vemos una rueda sí. astrológica, habla de un símbolo que representa la energía de la persona en el momento en que nació, en el lugar que nació y a la hora que nació. Y eso tiene o sea, se resume en una rueda astral todo lo que significa la personalidad del objeto o del individuo en cuestión. Entonces, claro, cuando tú hablas de la parte superior, que tiene que ver también con los pensamientos, como por ejemplo, yo sé porque yo tuve unas cuantas clases contigo, la T, por ejemplo, que Ajá. tú me decías, Mayra, el palito que cruza la T, no lo hagas tan bajo, tienes que hacerlo más arriba, Ahí porque es está. una connotación Sí, de baja señor. autoestima. Hazlo alto, pero Tal no cual, tan por eso. alto. Y eso, entonces, claro, yo lo bajaba. El medio cielo en la astrología, que es el punto más alto de la carta, también habla del valor, en cierta forma el valor, porque es como yo quiero que me vea el resto del mundo. Es el punto más alto de la Ajá. carta. El de abajo Tal cual. habla del inconsciente, pero el inconsciente individual, Tal cual. ¿ok? Es de dónde yo vengo, mis orígenes y también mis finales. Por supuesto, el del lado izquierdo, que es el ascendente, ya habla de la personalidad, pero viene de la casa 12, que es también del inconsciente, y es el lado más oculto que cada quien tiene. Y el Sí. otro son los demás, el descendente, como yo veo a los demás y son la relación que yo tengo con las demás personas. Entonces, claro, estamos hablando de una simbología que también tiene su relación a la hora de analizar grafológicamente hablando un escrito. Bueno, eso con absoluta seguridad. Pero en todo caso, yo te voy a decir que eso tiene que ver más con lo que se ha heredado de generaciones y generaciones hasta nuestros días en el consciente, que son las costumbres, que es la herencia cultural, pero también en el inconsciente, en ese inconsciente colectivo del que Claro, nos habla por Carl Gustav supuesto. Jung, ¿no? Y efectivamente, la zona de abajo, la zona inferior, es la zona sexual, es la zona sensual también, pero es el inconsciente. La parte de abajo de la letra es el inconsciente. Y la Háblame parte de de la arriba G. es lo que uno piensa. Bueno, la gente es muy bonita, es una letra muy bonita. Primero porque habla de vida, ¿no? Pero en concreto tiene esta particularidad. Todo óvalo en grafología, lo que es redondo, es el yo, la persona que escribe. Okay. Lo redondo de la O, de la A, de la D, de la G, de la Q. Si yo hago el movimiento redondo, o sea, oval, estoy diciendo yo. Y todo lo que sea para abajo es la parte sensual, porque es la parte instintiva, el instinto básico, la sexualidad. También es el amor por el dinero, lo material, y también es el cuerpo, lo físico. Por eso los atletas suelen tener una zona inferior amplia, porque para ellos su herramienta de trabajo es su cuerpo, sobre todo los atletas de élite, ¿no? Bueno, entonces la parte inconsciente abajo y sobre todo la parte sensual. Entonces, si yo tengo una letra que representa un óvalo, que soy yo, y que representa un bucle inferior hacia la zona de abajo, que da la vuelta y sube y se une a la siguiente letra, entonces tengo al yo en expresión de su sexualidad.
Por tanto, la G es la letra de la sexualidad. Entonces, como uno hace la G, pues es como uno se expresa con su pareja. Pero Entonces, ¿qué quiere solamente con decir la esto? pareja, no, no es No, en sí, es todo lo verdad, que es es. verdad. Ah, Solamente con la pareja no. Porque hay una sexualidad interpersonal claro. y hay una sexualidad intrapersonal. Es decir, cómo yo me veo a mí en mi sexualidad. A veces uno está de acuerdo con su sexualidad física, o alguna vez puntualmente no. Y entonces, bueno, ahí ese conflicto. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que uno tiene una sexualidad interior y una sexualidad exterior. La exterior la comparte, pero la interior la vive. Entonces, es conveniente que haya congruencia, pero no siempre pasa. Y entonces, bueno, pues se da la Ahí es donde circunstancia vienen humana. muchos inconvenientes. Ahí es donde Sí, tú, como grafólogo, en tus grafoterapias, puedes obtener información que no te sí, revela verbalmente, pero sí te revela su tal letra. cual, ¿Mm? tal cual, tal Ok, cual, tal cual. Así me ha pasado decenas de veces. sí. Y al final, pues, se habla, porque en un momento determinado hay algunas circunstancias, hablando de ese tema, que son sobrevenidas. Es decir, la persona, Ujú, por una circunstancia vital, ujú. no nació con una inclinación determinada, no nació. Pero luego ocurrieron cosas, una violación, Oh, una situación especial, ¿me sí, entiendes? Y entonces la persona, rebotando de una situación, por eso es que crítica cero, cero crítica, muchísima sí, comprensión y más bien deseo de ayuda y de cariño. O sea, sí, sí, mucha comprensión, cero crítica. sí, Pero la pura verdad es que no nació así. Eso fue posterior y sí. entonces se fue por otro camino. Entonces, ¿qué quiere decir? En un momento En la determinado, astrología también se logra ver ese tipo de situaciones. Me ha tocado hablarlo. puntualmente hay circunstancias, sobre todo cuando se ve mal aspectado, como por ejemplo pueda ser, no sé, una cuadratura o lo peor todavía, no Sí, sé, una puede ser oposición. cuadratura, pero más que cuadratura son los planetas retrógrados, que por cierto estoy por montar en mi YouTube hoy un video sobre Sí. planetas retrógrados. Y me ha tocado el caso, por supuesto, de algunas personas que he consultado, en el que tienen un mal aspecto en casa 8, puede ser un Marte retrógrado, o una luna con un aspecto desde otro, con otro planeta como Plutón o el mismo Marte, Sí. porque son Marte sobre todo porque es muy agresivo y entonces, y la casa 8 hace referencia a la sexualidad. Entonces ahí Y es donde... también Uh -huh. Venus. Venus tiene que estar bien aspectado porque si está mal aspectado, o retrógrado, o en oposición, o cuadratura, entonces da problemas de pareja. Entonces, que Además, uno tiene que sí, resolver. no, sí, esa es otra. Uno tiene que resolver. Sí, hay muchos aspectos que pueden generar ese tipo de conflictos. Pero Bueno, pues volviendo, en la letra igual. sí, En la letra volviendo, igualito. sí. Pero bueno, Y todo eso son símbolos. Todo eso se todo, expresa por símbolos. Símbolos universales. Entonces, fíjate qué importante, porque nosotros no nos damos cuenta, pero estamos sumidos en un mundo simbológico. Yo, fíjate que en estos días me conseguí un libro que tengo conmigo, de una grafóloga que me gustó mucho porque es diferente al estándar. Ella se llama Gabriela Beduchot. Beduchot. ajá, Gabriela Beduchot. Pero sí, fíjate que dice ajá, la psicología del alma, es decir, qué del bello, espíritu. sí, ¿Sí? sí, sí, Entonces, bueno, ella hablando de simbología, habla, si quieres te leo unos renglones, o dale, sea, digamos que, vamos. porque dando quién es la autora, quién es su libro, o sea, reconociéndola como autora que es, Uh -huh. pero escribe unas frases interesantes. Lo leo en un minuto, pero Claro, José, pon atención. dale, El símbolo es la manifestación visible de algo invisible. Expresa una realidad intangible, abstracta, espiritual, por medio de representaciones tangibles, concretas, visibles y sensoriales. El símbolo se convierte así en un instrumento de expresión del psiquismo humano, a través del cual el pensamiento, la afectividad, la conducta individual y social pueden manifestarse. Existen distintos tipos de símbolos, que son tres: expresivos, que son la palabra, por ejemplo; sustitutivos, los usados en la lógica y en la matemática. Lógica y matemática
están llenas de símbolos, Totalmente. y los sugestivos, que son las formas. Y dentro de las formas podríamos incluir el dibujo y la escritura como símbolos sugestivos. Muy bien. Entonces, según este Alfonso, que expresa la personalidad humana en los símbolos gráficos, de la apología simbólica, la palabra símbolo en griego quiere decir fundamentalmente, símbolo quiere decir fundamentalmente consejo, consejo. Y este se refiere a lo trascendente y a lo espiritual. Ya Carl Gustav Jung sostenía que todo símbolo encierra una sugerencia del inconsciente a la conducta moral del ser humano. El símbolo gráfico aporta así una sugerencia para que la persona entre en una dimensión más elevada y creadora. Ajá, y eso es interesante. Terminaste porque quiero tomarte esa última Sí, parte. sí, sí. Porque qué interesante o qué importante puede ser que las personas, cualquiera, pueda reconocer el símbolo, o sea, en su cotidianidad, cómo pueden las personas leer todo lo que les puede estar ocurriendo alrededor de una manera más intrínseca. Es decir, poder captar las cosas que le ocurren, incluso si tengo que escribir algo, yo no te tengo a ti, pero yo necesito saber algo. Si yo escribo un día, no siempre estoy escribiendo igual, ¿ok? Hay veces que yo digo, ¿qué me pasó hoy en la escritura? Claro. Algo de hecho, hay una escuela que es la escuela emocional, que Ajá. estudia las emociones en la escritura. En la escritura. Y por supuesto que Claro. hay variaciones. En la misma persona, un lunes le pasa algo y no escribe igual que el jueves de la otra semana. Entonces, es decir, que sí, sí. A mí me encantaría que la gente pudiera aprender más de simbología para poder reconocerse a sí misma, pero de la simbología más sencilla, no tiene que tampoco introducirse en ella de una manera profunda, pero sí de una manera clara. Es decir, como cuando uno dice, mañana voy a la playa, y llega el día de mañana y digo, pero es que está nublado, creo que no voy a tener sol. ¿Será que voy a la playa o no voy a la playa? Eso es una forma incluso de captar cómo está el ambiente. Es decir, obviamente hay situaciones que nosotros usamos la simbología constantemente, sin saberlo. Y eso es algo que la gente debería entender. Y si le tomamos en cuenta y si la estudiamos un poco más en su forma más básica, tendríamos más opciones. Bueno, te diré que me dicen que todos los signos tienen su verdad independientemente de la realidad. Bueno, yo les tengo que decir que la realidad es subjetiva. Y dice, bueno, pero ¿cómo va a ser subjetivo? Si yo tengo esto aquí, ¿esto es real? No. Es real físicamente porque tiene una realidad de moléculas que conforman el objeto. Pero es subjetivo en el sentido de que esto mismo que para mí es bonito, para otra persona puede que no. El producto en sí es el mismo, pero yo lo veo como bonito y otra persona lo puede ver como feo porque no le gusta el color azul. Es correcto. Y le pasó algo con el color azul y lo odio. Bueno, está bien. Entonces, si el objeto es el mismo, ¿cómo va a ser bonito y feo a la vez? Eso no puede ser. Bueno, pues es. ¿Y por qué es así? Porque la valoración de la verdad es subjetiva. Es subjetiva. Por eso todos los signos tienen su verdad independientemente de la realidad. Tienen su verdad. Porque ¿cuál es su verdad? La que es para mí. Para mí es tal verdad, pues esa es la verdad mía. Sí. Pero no tiene que ser obligatoriamente la misma verdad del mismo objeto para otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el objeto en sí tiene una verdad particular, el signo en sí tiene una verdad particular, pero dependiendo de quién lo vea o cómo lo vea o en qué estado esté, pues va a afectar de una manera o de otra. Entonces, algunas veces yo les digo a la gente que se llega a mí, que en un momento determinado no importa lo que le ocurre a uno en la vida. Lo que importa es cómo te afecta a ti. Tú no puedes influir en lo que te ha ocurrido. Porque si tu papá y tu mamá se divorciaron, pues ya están divorciados. Eso no lo puedes evitar tú. Pero lo que sí puedes hacer es
dejar que te afecte de una manera O de otra. o impedir que te afecte de otra. Ujú. Porque hay gente que le pasa con 4, 5, 6 añitos y van a tener una inclinación a divorciarse cuando tienen 30 años a la primera discusión que tengan con el tipo. ¿Por qué? Porque vienen de un hogar que fue disfuncional. Y entonces eso marca huella. Por supuesto. En cambio, otras personas también se le ha divorciado el papá y la mamá y ellos son marido y mujer 45 años. Y bueno, ¿y por qué este no se divorcia nunca y este sí? Porque lo asumen de manera distinta. Entonces, lo que ocurre en sí, que se divorcian o no, no cuenta. Lo que cuenta es cómo te afecta a ti. Claro. Pero cómo te afecta a ti lo dominas tú. Tú dejas o no dejas que te afecte o que no te afecte. Entonces, tú eres el dueño de tu vida, de tu realidad, independientemente de lo que puede ocurrir. Sí, está Porque claro. lo que importa de lo que ocurre es cómo te afecta a ti. ¿Sabes qué te Entonces, no dejen que le afecte lo negativo. Es correcto. Y eso me da pie para hablar un poco acerca de la fuerza de voluntad y la motivación en relación Ajá. porque hay casos de casos. Obviamente tú lo has tenido, yo también los he tenido y muchos psicólogos lo han tenido. El tema es que como la persona casi siempre tiene el mismo cuestionamiento. ¿Cómo logro yo conectarme para poder salir o tener una mejor actitud o una mejor respuesta ante un mismo estímulo? ¿Mm? ¿Cómo, cómo, Pues yo cómo me motivo? tengo la respuesta, Mike. Tengo la respuesta. Okay. Primero que todo, cuando ocurre algo en una persona que le hace tener una actividad determinada que no le gusta y está haciendo y está teniendo situaciones desagradables, en el área que sea, está apelando, no tiene dinero, está mal, pero es que lleva un año y otro año y otro año y otro año, bueno, no levanta cabeza. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué me pasa a mí? Que trabajando como trabajo 10 horas diarias, no paso de comer y sobrevivir. Entonces ya está bueno, ¿no? Bueno, entonces en un momento determinado hay que pensar qué pasó por lo que yo tengo, una actitud de pobreza. Me identifico. Hay dos razones, una el no merecimiento y otra el ejemplo que recibió de niño. Por eso es que es muy difícil que una familia, masivamente hablando, hay casos excepcionales que sí, pero en los grandes números, en 1 millón de personas, los pobres tienen hijos que van a ser clase media o pobres. Pero que un pobre llegue a ser tan rico como Bill Gates no es normal. Eso no es normal. La gente de clase media va a estar en clase media y lo más que sube, estadísticamente hablando, es de clase media baja a clase media alta. Pero ahí se va a mantener. Y los ricos, aunque no hagan nada, por el hecho de ser ricos, tienen la facilidad de estudiar, de ver cómo se hace el dinero, de vivirlo. Y entonces llega un momento que para él hacer un negocio para meterse 10.000 euros o 15.000 dólares, Okay. eso es hablar sentado comiendo con un tipo. Mira que tengo una licencia que me han propuesto para poder empezar unas obras. Oye, ¿tienes esa licencia? ¿Y qué obras son? Mira que tengo que hacer ahí un bloque de apartamentos. ¿Y tú qué quieres? Bueno, que no me salga en 3 meses, que me salga en 1 mes. Oye, pero yo conozco al ministro de... Ya está, no me digas más. En la semana que viene tienes tu licencia. Pero Y José, entonces a la semana el hombre le quiere congratular y entonces le manda un sobre con 10.000 euros por aquella conversación que estuvieron cuando estuvieron comiendo en un restaurante de lujo. ¿Tú sabes lo que cuesta ganarse en Europa 10.000 euros? Con un salario base de 800 o 900 euros. claro. Como 10 meses o 8 meses. Ese hombre se lo ha ganado en media hora. ¿Entiendes? Pero claro, tienes que tener ese nivel, ser amigo del ministro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento determinado los ricos hacen dinero casi sin querer. Los pobres trabajan 10 horas diarias y no levantan cabeza. Entonces uno dice, ¿y cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? El secreto es creértelo. Creer que tú mereces tener el dinero. Y ahí Porque parece vamos. increíble, pero un Es tan porcentaje fácil altísimo decirlo, José, pero no se lo cree. yo quiero usar Entonces, la simbología para llegar ajá, a eso justamente, ¿ok? Y eso es bueno, algo que tú me enseñaste a mí
con la Ajá, F. Por eso quiero que sí. o sea, chévere todo eso, porque es que, por ejemplo, la fuerza de voluntad, en donde yo puedo enfocar mi energía. Yo, por ejemplo, lo sé Bueno, en astrología, yo sé dónde puedo enfocar la fuerza de voluntad, pero, en grafología es ajá, la longitud que tiene la barra de la T. Una T amplia, de ajá, 1 centímetro ok, o más, 13 milímetros, es una T amplia, una barra amplia. Si a eso le agregas ponerla arriba, arriba y no abajo, arriba, y es amplia, cruza arriba y amplia, entonces esa persona es muy voluntariosa. Se propone una cosa hasta que no para, no se detiene en nada hasta que lo consigue. ¿por qué se La logra? voluntad. ¿Por qué se logra si yo hago un cambio de letra? ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a hacer la C, que es comunicación y perdón, comunicarte bien, y logras tocar la T, que es voluntad, si tú tienes comunicación asertiva, si tú tienes la voluntad firme de llegar hasta el objetivo, el éxito está asegurado. Entonces, mucha gente no se da cuenta que lo único que es la letra en realidad es un electroencefalograma del alma. Como la persona escribe, la persona es. Por tanto, miras tu letra y sabes en qué punto estás. Claro, Es decir, te lo dice tu mente inconsciente, claro. también la consciente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un momento determinado es muy importante revisar los signos. La escritura es uno de ellos. Pero también es importante ver o tratar de ver o hacer un esfuerzo por ver los signos que están a tu alrededor. Si tú te encuentras una moneda, Bien, agárrala. Pero si está de cara, más todavía. Porque ese es el símbolo que te da el universo para decir, vas a tener la suerte de conseguir salir de un problema económico. Y dice, bueno, pero qué tontería, encontrarse una moneda en el suelo. Es un símbolo. uh-huh. Entonces, y es un símbolo económico, además. Entonces, bueno, es que la moneda es de 1 euro. 1 euro, no importa, empieza por ahí, uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algunas veces se nos pasa que el universo nos habla. Y como Claro, no sabemos interpretar los signos, pues se nos pasa lo que nos está diciendo. muy bien, muy bien. Entonces hay Es que así, estar con tal los cual. ojos abiertos para detectar Claro. los signos. Una de las cosas que yo le digo a las personas que me consultan, lo importante que es conocerse a sí mismas. Y la astrología es una herramienta, como muchas otras, que te pueden ayudar a encontrar tu verdadera vocación, tu norte. Por supuesto, todo el conjunto de la carta es importante. Pero no solamente porque la gente, casi todo el mundo me dice, pero qué es lo que me va a pasar? ¿Qué es lo que te está pasando? Más que es lo que te va a pasar. Sí, Importa sí, tal más lo cual, que te tal está cual, tal cual. pasando. Yo te puedo decir a ti que hay muchas posibilidades de que vas a conseguir una pareja, que es la gran mayoría, todo el mundo me pregunta lo mismo. Eh, ¿Qué posibilidades tengo yo este año? ¿Tú crees que el amor llegue a mi vida? Y yo le digo, sí, esa posibilidad cabe. Pero ¿qué estás haciendo ahora para que eso ocurra? ¿Qué estás haciendo contigo, con tu vida emocional en este momento? Porque si no estás poniéndole foco a tu vida en este momento, porque tienes una tendencia a ser de esta manera, cuando aparece una segunda persona en tu vida y cambia, entonces no significa que no lleguen, las posibilidades siempre están ahí presentes. Pero ¿qué Sí, cambio estás generando es en correcto. ti? Entonces, claro, obviamente hay muchos trabajos, hay personas que les cuesta un poquito más, pero hay otras que no, definitivamente nacieron con el don de tener como fluidez en las relaciones. Pero igual ocurre en todo, esto es una herramienta, igual la grafología, y todo no es lo que la grafología o tu letra puede decirte. ¿Qué puedes hacer tú para cambiar tú, para que esas nuevas formas de tu yo que están esperando por ti surjan? Bueno, la respuesta es, Mayra, querer. Porque si tú no Querer, quieres inconscientemente, con la boca tal se cual. dice, ¿tú quieres ser rico? Todo el mundo dice que sí. A ver quién Claro, dice, ¿tú quieres ser rico? No, no, yo no quiero ser rico. Eso, de 90, 87 dicen que sí. Entonces, bueno, pues ya está. Pero luego a la hora de la verdad, ¿quién paga el precio de tener que ser rico? Porque hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que siempre. estar en el lugar adecuado,
hay que aprender el sistema de lo que quieres conseguir como trabajo para ti, que se te da bien y que lo haces maravillosamente bien. Bueno, cuando tienes que hacer toda esa labor para poder tener ingresos altos, pues hay gente que no, que le es muy fácil vivir de una subvención, que el gobierno le dé el paro, y entonces, bueno, el paro es circunstancial, pero si te consigues un trabajo al mes o a los 2 meses, no estés cobrando el paro un año sin hacer nada. Eso Es ocurre decir, mucho en ponte a Madrid, en trabajar. España. Entiendo que Sí, ocurre. sí, Sí. Aquí por no, porque cierto no que hay. sí. Claro, ahí está, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento determinado, pues la gente se acomoda a vivir con 1.000 o 1.200 euros y cierra el cielo de ganar 8.000. Eso no es con ella. Bueno, pues no lo va a ganar. No. Entonces, lo importante, retomando un poco lo que te comentaba, ¿y qué se puede hacer para cambiar? ¿Qué se Entonces la puede hacer? respuesta es, Ujú. primer paso, darse cuenta de la situación actual, del por qué estoy en tal situación. Porque no tengo pareja, porque estoy sin dinero, porque tengo mala salud, porque hay gente que no se sana en un día, bueno, está bien. Hay gente que no se sana en un mes, bueno, ahí más o menos. Pero si en 6 meses no te has sanado de una gripe, bueno, entonces ya tienes que decir, bueno, y te hacen los análisis y resulta que no es coronavirus, que es gripe. Pero bueno, una gripe a nadie le dura 6 meses, pero a este sí. Bueno, pues que no quiere dejar de tener gripe. ¿Y cuál es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás? Es Que correcto. tiene que llorar un dolor que no ha llorado. Es así. Y entonces se le salen las lágrimas. Y entonces, como no ha llorado lo que tiene que llorar, pues le da gripe para que llore. Porque el cuerpo es sabio, la mente más todavía. El cuerpo es sabio. Entonces, ¿qué quiere decir? Claro que son signos, pero uno dice, oye, qué mala suerte tengo. Llevo 3 meses con una gripe. Pero no se pregunta, ¿y por qué? Pues la gripe se cura en una semana. La gripe verdadera, no el COVID. La gripe verdadera se cura en una semana. Una persona sana tiene una gripe y a la semana la deja de tener. Pero si te dura un mes o 2 meses, te tienes que preguntar por qué te está pasando. Porque muchas veces es psicológico y no es físico. Entonces, cuando la persona no quiere sanar, es que ha aprendido a decir, ay, pobrecita yo, y eso le da resultado. Todo el mundo está dándole cariño y mire cómo te sientes, entonces le Sí, hacen caso y sí, le pagan. sí. Y entonces, como ve que eso sirve, Ujú. pues entonces no quiere dejar de estar enferma. Entonces, Bueno, es una eso se llama manipulación, hipocondria. obviamente es una manipulación, pero tú estás poniéndolo de una forma muy sutil. Hay manipulaciones que son más graves o más Sí, por difíciles. supuesto que sí. O sea, Por supuesto que hay sí. una cantidad de patologías que la gente puede convivir con ellas, pero lamentablemente lo que hacen es sumarlas o reforzarlas y no les Sí. ayuda a salir adelante. Por eso es que las crisis son importantes, Ajá, son una son oportunidad, la crisis, oportunidad, oportunidad. porque es lo que va a hacer que Bueno, salgas entonces, de esa zona. claro, darte cuenta en qué punto estás tú en el momento presente, Ujú. detectar qué es lo que te pasa, qué es lo que pasa contigo, descubrirlo, ese es el primer paso para sanar. Sí, Para sanar, para claro, prosperar, para tener una pareja, para el cambio, para el cambio. es así. Descubrirlo, decir qué me pasa. Lo segundo es analizar bien el por qué, de dónde viene, qué es lo que pasa, para ver en profundidad el motivo. A mí me pasa esto, pero ¿por qué? Y entonces tienes que descubrir por qué, que casi siempre está en la niñez, dicho sea Fíjate de paso. algo, vamos a hacer un ejercicio, se me acaba de ocurrir, pues yo soy así. Ajá, Vamos a hacer un ejercicio sobre algún tipo, ¿qué podrían hacer algunas personas que están ahora sumergidas, que podríamos decir que todos, porque además que estamos en un paro forzoso, ¿cómo podríamos nosotros descubrir que estamos metidos en yo le digo un loop, que es una ajá, repetición y una repetición y una repetición de una realidad y se vuelve como una coraza tan dura que a veces es decir, no quiero estar donde estoy ahorita. Ya yo no quiero o sea, tener que estar pidiéndole a mi pareja o pidiéndole a alguien para que me ayude, o no quiero seguir en una relación que me tiene mal. Es decir, estoy sumergido o sumergida en una situación que me está agobiando. Es la realidad de muchísima gente.
Entonces, sí. qué le puedes decir a una persona? Yo sé que tú tienes que analizarla en la letra, pero simbólicamente hablando, ¿cómo pueden ayudarse a sí mismas? Porque no podemos ayudar a todo el mundo. Esto es una sencilla Pues transmisión. mira, primero, si te hablo yo, entonces cambia tu escritura y cambiará tu vida. Dale, Eso es claro, definitivo. eso. Porque mientras que Pero estés ¿cómo? escribiendo como la misma letra, no hay cambio. Ujú. Ahora, después de eso, dicho eso, la otra parte puede ser hablar contigo. Hablar contigo, sí. Porque hay mucha gente que no habla con ellos. Habla con todo el mundo, pero Consigo con ellos mismo. no. Entonces, ¿qué se puede hacer para hablar contigo? O hacer visualización creativa en estado alfa, en relajación profunda, y Ujú. visualizarte en positivo, porque al visualizarte te ves a ti triunfando, actuando de tal manera que al final tiene un final agradable, feliz, consigues el objetivo. Entonces, esa visualización está bien. Pero hay otro más directo y más frontal. Y es el espejo. El espejo. Te miras al espejo, te miras a los ojos y dices, Antonio, eres un ser magnífico. Te quiero mucho. Pero la primera vez Eres un cuesta triunfador. mucho. La primera vez cuesta Sí. muchísimo. Sobre todo mirándose a los ojos, porque Sí, siempre los sí, ojos se van para un lado, para el otro. sí. No te mantienes la mirada. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Eso tiene un porqué. Cuando éramos niños y nos regañaban, muchas veces nos regañaban mirándole a los ojos y poniendo el dedito así como si fuera una vara. Muchacho, tú si eres tonto, ¿no ves que si haces eso te vas a caer? No vas a aprender nunca, parece gafo, chico, tú eres tonto. Como se lo digan 80 veces, se lo va a terminar creyendo. Y el propio niño al crecer se pone el límite. Llega hasta aquí. No Sí. pasa. ¿Ha nacido así? No. Se lo ha creído. Pero es que se lo estaban diciendo mirándole a Y los hay que ojos. revertirlo. Exactamente. Tal cual. Ujú. Esa es la palabra. Entonces te tienes que decir lo bueno, lo positivo. Tú sí vales, tú puedes, tú eres capaz, te lo mereces y además eres un triunfador. Porque por nacimiento tenemos un alma inmortal, tenemos un ser espiritual en nosotros, somos un ser espiritual viviendo una experiencia física. Sí. Entonces, realmente por nacimiento somos maravillosos. No hay un ser humano que no se merezca ser rico. Todos se lo En todo merecen. sentido. Pero unos poquitos se lo creen y otros no. Sí. Mira, José Manuel, Entonces, ¿qué ocurre? dime. Ajá, cuéntamelo. No, es que tengo aquí algunas personas que han estado escribiendo y quiero hacer mención de lo que nos están diciendo. Eh, Excelente. sí, aquí dice una persona, me encanta, Astro Semyon, dice, todos tenemos diferentes visiones y de repente alguien toca la tecla y te ilumina. Bello. Eh, Qué bien. aquí tengo aquí abajo alguien más, qué bonito. Esto lo dice también ella. A mí me corrigieron la firma, me tachaba el nombre. Ah, fíjate, la Ay, gente que tacha el maloso. nombre. Maloso. Sí, ahorita, pero tenemos No, no, cinco no, minutos. eso es autocrítica. Sí, y Muy encima bien, vamos a si los le cascos de corrigieron eso, lo han hecho bien. música, las posibilidades son muchas, lo importante es poner énfasis y trabajar en lo que queremos, lo dice Moncada, Scarlett. Sí. En Venezuela, ¿acaso no está sucediendo también? No, en Venezuela aquí cada quien se busca su dinero. No, el gobierno no nos da dinero. Existen personas que les encantan dar lástima y tener la compasión de los demás, es cierto. Creo que la respuesta está en ser conscientes, estar conectados con nuestro interior, es estar despiertos para la evolución de nuestra alma. Qué Esto lo bonito. dice Nati B. Castano y ella misma dice, mirar una foto de nosotros, de niños, hablarle a ese pequeño niño que sigue viviendo en nuestro interior. Sí, Sí, exacto. me parece excelente. Sí, pero Excelente. es tener la disposición, ¿ok? Eso es tener la disposición. José Manuel, quedan Sí. 5 minutos o menos. Por favor, en tres Ay, minutos, buenísimo. habla un poco sobre la firma, que a la gente le interesa. Alguien acaba de decir que le corregiste la firma porque se la tachaba, porque era autocrítica, ¿no? Sí. Ajá. No, no hay que tacharse la firma. Y Bueno, entonces cuando tú mira, firmas solo es el en 2, 3 minutos. apellido, cuando tú firmas solo es el apellido, o cuando no Ah, usas pues el apellido. depende si es el apellido del papá o de la mamá o del esposo, ¿no? Pues entonces te explico todo eso. Ajá. La firma tiene una misión y es la de autentificar y responsabilizar. Por tanto, siempre la tienes que hacer igual. Entonces la firma representa el autoconcepto.
lo que tú crees de ti, como tú te quieres presentar ante el mundo. Okay. Este soy yo, y entonces tú firmas. Pero cuando tú escribes, el texto, la letra de cuando escribes, es la expresión de una idea o de un sentimiento, entonces en una carta. Entonces tiene el sentido de comunicación. Entonces te expresas como tú eres, pero como tú eres y socialmente. Y la firma es como tú te ves, el autoconcepto. Entonces son diferentes. Por eso es que la firma puede ser ilegible y legalmente es válida. No tiene que ser legible. Tiene que ser siempre igual, eso sí. Si firmas los cheques diferentes, luego no te los pagan. Entonces tienes que ser así. Pero tiene un significado diferente. Ahora bien, dentro de la firma tienes nombre, el nombre de la persona, apellido, el primero usualmente entre nosotros en Occidente es el padre. Hay que decir que en Portugal y en Brasil el primero es la madre. Si uno se llama da Sousa Silva, da Sousa es la madre y Silva el padre. Bueno, entonces hay que saber bien qué apellido es. Como si se llama Fernández, probablemente Fernández es el padre. Bueno, siendo así, el apellido representa al padre, el nombre a la propia persona que escribe, y si pone una rúbrica y le hace un garabato, ese es el resumen de su personalidad, porque es la forma en que defiende al nombre y al apellido con la firma. Si le pone una vuelta, una, no 3 o 4, una, que le da vuelta a todo el nombre y al apellido, es una actitud defensiva. Pero si le pone 2 o 3 rayas con la rúbrica que tachan el nombre, es autocrítico. Es decir, este soy yo, pero no me quiero y me tacho. Malísimo. Entonces, el nombre y el apellido deben estar nítidos y legibles para ser congruentes. Claro. Entonces, pues escribes como firmas. Entonces tú no tienes miedo. Estar diciendo aquí soy yo, este soy yo. Antonio Silva, pues este soy yo. Ah, bueno, está bien. Entonces, eso habla a favor del... Además suele ser un gesto de honestidad. Perfecto. Mientras que si escribes eso que se llama un saco de nudos, escribes y después de poner Luisa Fernández, entonces le haces tremendo garabato. Cha, 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 cha. Fíjate, 2 cosas, autocrítica o encubrimiento. José y si Manuel, encubres, habrá que saber... un minuto, se nos está acabando el tiempo. Mira, Ajá, bueno. el @José M. Grafólogo, para que lo sigan. Para que ahí tiene una cantidad de información interesante y pueden hacer contacto con José Manuel González. Él, tú atiendes a nivel online, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Él está en Madrid. De hecho, hoy a las 10 en una grafoterapia. Perfecto. Entonces, bueno, José Manuel, lo que nos queda es un solo minuto. Estoy feliz de haber podido hacer este contacto contigo. Nosotros vamos a volver en otro formato de programa, Luben Manso, José Manuel González y yo. Ya les haremos saber de qué se trata y vamos a estar haciéndoles llegar mucha información simbológica, bien interesante. Ajá. Pronto, muy pronto. Bueno, pues muchas gracias por todo, estoy feliz y gracias a esas más de 60 personas que nos han seguido en vivo y en directo. Pero luego, si se queda grabado, pues lo podrán ver. Claro, va a quedar grabado, yo lo voy a poner a grabar, lo voy a montar en mi cuenta de Instagram. Ok. Vale. Mil gracias. Muchísimas gracias, Mayra. Estoy feliz de haber podido estar de nuevo aquí contigo. Nos vemos pronto y a todas las personas que nos siguen. Okay. Hasta bien pronto. Hasta bien pronto. Chao. Un beso. Y un saludo a Luben. Claro. Chao.